Buenas noches a todos, comunidad de Shade. Me llamo Rosa y soy enfermera. En 2005, trabajaba en el Hospital General de Ciudad Juárez. Dicen que hay puertas que nunca deben abrirse. En el Hospital General de Ciudad Juárez aprendí que algunas ya están de par en par cuando llegas para el turno nocturno. Era enfermera desde hacía más de 10 años cuando empecé a notar las primeras señales. Sabía que ese lugar cargaba más que dolor y cansancio. También cargaba con aquello que la mayoría prefiere ignorar. Pero en 2005, a mis 34 años, ya no me permitía dudar de lo que veía. Y lo que vi en aquella época cambió mi vida para siempre. Trabajar en el turno de la noche era como vivir entre los escombros de un mundo olvidado. El hospital olía a sangre seca, desinfectante barato y café de olla quemado. La radio AM de la recepción soltaba boleros antiguos, como si la misma muerte estuviera silbando por los pasillos. Los pacientes llegaban por montones, baleados, deshidratados, cortados, mutilados. La mayoría intentaba cruzar la frontera. Algunos lo lograban, otros regresaban. Algunos no llegaban a ningún lado. Esa semana, todas las camas estaban ocupadas. Corría de un lado a otro con gasas, sueros y trapos limpios. El caos era parte del turno, y la rutina me daba una falsa sensación de control. Pero esa noche, mientras anotaba signos vitales, vi a un niño sentado en la última camilla del pasillo este. Debía tener unos 7 años. Estaba cubierto con una cobija azul clara, temblando y con los ojos fijos en la pared. No había ningún nombre en el expediente, ni aviso de ingreso. Cuando regresé con el médico de guardia, la camilla estaba vacía. La cobija seguía allí, perfectamente doblada. El médico pensó que me había confundido. Tal vez estaba cansada. Traté de no pensar mucho en ello, pero en los días siguientes, las apariciones se volvieron frecuentes. Un muchacho delgado con quemaduras en el rostro, siempre cerca del área de quemados. Una mujer con el cabello enmarañado y el vientre enorme, que gemía en silencio frente a la sala de urgencias. Un anciano de botas cuarteadas y piel morena, con los ojos secos como el desierto. Ninguno hablaba, solo aparecían y desaparecían, y todos tenían algo en común. No estaban registrados en ningún sistema, no tenían pulsera, ni expediente, ni acompañante. Lo comenté discretamente con doña Lucha, la cocinera de toda la vida que pasaba los días entre la estufa y los chismes. Me dijo que el hospital era como una estación en medio del camino, donde algunos solo venían a descansar un poco antes de seguir. Pero otros, según ella, perdían el rumbo y se quedaban atrapados ahí, como sombra en el polvo. Me contó que muchos de los que morían tratando de cruzar a los Estados Unidos no tenían velorio, ni rezo, ni nadie que los esperara del otro lado. Decían que sus almas vagaban, intentando terminar el cruce que nunca pudieron completar. Y algunos acababan regresando al último lugar donde aún eran recordados como vivos, el hospital. Su explicación me dejó un frío en el estómago. Había crecido escuchando a mi abuela hablar de almas en pena y de gente que volvía. Mi abuela era curandera, de esas que curaban con ruda, rezos y agua con limón. Siempre decía que el desierto guarda los secretos de los que tratan de engañar a la muerte. Y tal vez tenía razón. Empecé a anotar los horarios y lugares de las apariciones. Casi siempre era después de las 2 de la madrugada, en los pasillos más antiguos, esos que aún tenían azulejos amarillos y luces parpadeantes. Las cámaras de seguridad, claro, nunca captaban nada. Pero el frío en los huesos, ese nadie me lo quitaba. Una madrugada, al doblar por el pasillo del fondo, los vi a todos reunidos. Estaban quietos, uno al lado del otro, ocupando las camillas, sentados en el suelo, algunos recargados contra las paredes. Todos con la misma mirada opaca. No se movían ni reaccionaban a mi presencia. Solo miraban hacia el final del pasillo, como si esperaran algo, o a alguien.
El sonido del monitor cardíaco en la sala contigua me trajo de vuelta al presente. Parpadeé y ya no estaban ahí. Intenté hablar con el doctor Castañeda al respecto. Me escuchó con el rostro impasible y dijo que era común que el estrés causara delirios sensoriales. Recordó que los turnos estaban muy pesados y me sugirió que descansara más. Tal vez tenía razón, pero algo en mí sabía que eso no era producto del cansancio. Era real lo suficiente como para seguirme hasta casa. Comencé a soñar con el desierto. Siempre el mismo, arena caliente bajo mis pies, cercas de alambre de púas, voces susurrando en lenguas que no entendía y siluetas lejanas cayendo una por una. En todos los sueños, yo cargaba a alguien en los brazos, pero nunca podía ver su rostro. Esa misma semana vi un rostro nuevo en los pasillos, un hombre diferente a los otros. Tenía el semblante duro, ojos demasiado oscuros y dientes de oro que brillaban bajo la luz fluorescente. Estaba cubierto de sangre, con marcas de bala en el pecho. Parado frente a la antigua sala de cirugía, el lugar al que iban los casos graves cuando no había espacio en la UCI. Supe, en ese mismo instante, que no era como los demás. Su presencia me provocaba náuseas y, a diferencia de los otros, él sí parecía verme de verdad. Me seguía con la mirada. Me esperaba. Esa noche tuve la peor pesadilla hasta entonces. Desperté con el sonido de disparos resonando por la ventana. Cuando corrí a revisar el cuarto de mi hijo, todo estaba normal, pero mi cruz de madera, colgada en la pared, estaba al revés. Desde ese momento, entendí que había algo entre los muertos del hospital que no buscaba descanso. Algo que no aceptaba haber muerto. Y yo, por alguna razón, había sido notada por él. Los días siguientes fueron los más largos que viví en el hospital. La sensación de estar siendo observada no desaparecía. Incluso bajo el sol del mediodía, cuando todos los ruidos de la ciudad estaban vivos y estridentes, sentía los ojos de ese hombre, el de la sangre y los dientes dorados, sobre mí. Era como si me hubiera elegido para algo que aún no comprendía. Evité contarle a mi familia lo que estaba pasando. Mi hijo todavía era pequeño y merecía paz. Ya era suficiente con que la ciudad viviera entre balaceras, desapariciones y cruces improvisadas a la orilla de la frontera. Ciudad Juárez no era lugar para la inocencia, pero yo hacía lo que podía para preservar la suya. En el hospital, seguí fingiendo que todo estaba bien. Cumplía mis turnos, sonreía a los pacientes, llenaba los formularios, pero con cada madrugada, los pasillos se sentían más pesados. Empecé a notar que los fantasmas se reunían alrededor del mismo lugar. El ala antigua, donde estaba la sala de cirugía desactivada. Era como si esperaran una llamada, o una liberación que nunca llegaría. Una noche de sábado, al limpiar una camilla vacía del ala 3, encontré una pequeña cruz hecha de alambre de cobre amarrado con tiras de tela. Estaba escondida entre el colchón y el respaldo, como si alguien la hubiera dejado ahí con prisa. No parecía algo de un paciente. Era rudimentaria, casi como un amuleto indígena. Aquello me dio escalofríos. Guardé el objeto en el bolsillo del uniforme e intenté olvidarlo. Pero esa misma noche, algo ocurrió. Mientras empujaba un carrito con jeringas y frascos de suero por el pasillo norte, vi al hombre otra vez. Estaba parado en el mismo lugar de antes, frente a la antigua sala de cirugía. Pero esta vez, sus ojos no estaban puestos en mí. Miraba a los otros muertos, y los otros lo miraban a él. Era una escena silenciosa y angustiante, como un juicio sin palabras. El hombre no sonreía, solo señalaba, uno por uno, a los demás, y todos bajaban la cabeza, como si recibieran una orden. Esa madrugada, 3 pacientes vivos murieron repentinamente, 2 infartos y una hemorragia interna.
Todos estaban estables horas antes. Yo misma había anotado sus signos vitales. Fui al baño para intentar respirar, lavarme la cara y contener las náuseas. Cuando me miré en el espejo, vi su reflejo detrás de mí. No en carne viva, no exactamente, sino en forma de sombra, oscura, alta, firme, imposible de confundir. No me volteé. Simplemente cerré los ojos y pedí en silencio que me dejara en paz. A la mañana siguiente llevé la cruz de alambre de cobre con doña Lucha. La miró con una mezcla de lástima y temor. Dijo que eso era una cruz de muerto, hecha por manos desesperadas para retener un alma que aún no aceptaba haberse ido. Según ella, era común entre familias que perdían a sus seres queridos en travesías malditas. La cruz era una advertencia, una súplica para que el alma se quedara quieta o para que no se llevara a otros consigo. Con su voz baja y sus manos curtidas, me contó sobre un viejo rumor, una historia repetida entre enfermeras mayores. Hablaban de un hombre conocido solo como el Coyote, un pollero cruel que, años atrás, fue baleado por patrulleros al intentar cruzar un grupo de migrantes por el desierto. Decían que sobrevivió el tiempo suficiente para ser llevado al hospital, pero murió durante la cirugía, escupiendo maldiciones contra todos los que lo rodeaban. Según ella, justo después de su muerte comenzaron los reportes de sombras en los pasillos. Pero con el tiempo, esas apariciones desaparecieron. Alguien, quizá por miedo, quizá por compasión, había cerrado con llave la antigua sala de cirugía y sellado la puerta con sal, ceniza y cruces rudimentarias. Era el tipo de cosa que no quedaba registrada, pero se susurraba entre las paredes. Esa ala fue reabierta ese mismo año por falta de espacio. Nadie pensó en bendiciones ni en rituales. El hospital tenía que seguir funcionando. La lógica de la supervivencia pesaba más que cualquier superstición. Volví al lugar esa misma noche. Llevaba conmigo la cruz de cobre, escondida bajo la bata. Cuando llegué a la puerta de la antigua sala de cirugía, estaba entreabierta. Un olor acre salía de ahí, mezcla de óxido, sudor y tierra mojada. La luz del techo parpadeaba, pero no se apagaba. Adentro vi a los mismos fantasmas, pero ahora no parecían perdidos. Estaban arrodillados en fila con las manos sobre las rodillas y los rostros inclinados hacia el suelo. En el centro de la sala, el hombre, inmóvil, como un sacerdote oscuro ante su congregación, me miró, no como antes, no como quien solo observa, sino como quien espera algo, una respuesta, un gesto, un consentimiento. Sentí el corazón retumbar en los oídos, la cruz en mi bolsillo ardía contra la piel. Algo dentro de mí decía que él quería que yo participara, que dejara de ser solo testigo, que lo ayudara a cruzar al otro lado, pero no para descansar, para volver y vengarse. Di un paso hacia atrás. Él levantó la mano, no con violencia, sino con autoridad, como si dijera que yo no tenía opción, que ya me había elegido desde la primera vez que me vio, y que ahora era tarde para dar marcha atrás. Huí de ahí. Corrí por los pasillos sin mirar atrás. Al llegar a la salida, el aire estaba helado, aunque era verano. En el patio exterior, vi 3 velas encendidas sobre una camilla cubierta. Nadie supo explicar cómo llegaron ahí. Al llegar a casa, encontré un papel debajo de la puerta. Escrito a mano, con letras torcidas y desiguales, decía simplemente: «Lo viste, ahora lo cargas». ¿Qué alma había dejado eso ahí? No sabría decir. Pero entendí que, de alguna forma, mi vínculo con el espíritu de ese coyote ya estaba sellado. Y que la línea entre vivos y muertos, ahí en Juárez, era más delgada de lo que jamás imaginé. Desde la noche en que encontré abierta la sala, mi cuerpo no volvió a descansar por completo. Incluso cuando los ojos se cerraban por unas horas, sentía mi alma despierta, como si la vigilia
ya no perteneciera solo a los vivos. La realidad a mi alrededor comenzó a mezclarse con los fragmentos de lo que veía en el hospital. Las calles de Juárez ya no me parecían reales. Todo estaba en suspensión, como un desierto donde el tiempo no avanzaba, solo giraba en círculos. Volver al trabajo era una penitencia. Cada paso por los pasillos traía recuerdos que no podía borrar. Los pacientes vivos me parecían menos presentes que los muertos. Ya no sabía a quién debía mi atención. Una parte de mí decía que debía rezar, buscar un padre, pedir que bendijera el hospital. Otra, más silenciosa, simplemente aceptaba lo inevitable. Yo había sido marcada. El lunes encontré en mi cajón una hoja impresa con los registros de ingreso del hospital, fechada 5 años atrás. No fui yo quien la colocó allí. Los nombres estaban desvaídos, pero uno llamó mi atención. Un hombre no identificado, ingresado en estado grave tras un tiroteo en la frontera. El expediente indicaba que murió durante una cirugía abdominal, tras varias paradas cardíacas. La hora de defunción coincidía con la que vi en el reloj de la sala aquella noche. 3:27 a. La cruz de alambre de cobre seguía conmigo. Ahora la guardaba en una cajita de medicamentos, como si pudiera contener el mal que portaba. Sin embargo, las apariciones aumentaron. Comenzaron a manifestarse fuera del hospital. Una tarde, en la fila del mercado, noté a una mujer apoyada en la estantería de latas. Su rostro cubierto por un velo hospitalario, los brazos envueltos en tubos invisibles. No respiraba. Estaba pálida, con los ojos abiertos y secos. Al notar su presencia, giró el rostro hacia mí. Las demás personas en la fila no parecían verla. Cuando me acerqué, desapareció. Después de eso, comprendí que los muertos empezaron a seguirme. Vi a un niño sentado cerca de la cerca de una escuela, balanceando las piernas con la frialdad de quien espera eternamente. Vi a un hombre sin zapatos, con los pies sangrando, parado en una parada de autobús, mirando fijamente al horizonte, como si esperara la frontera, pero supiera que nunca llegaría. Entendí entonces que el coyote me había hecho algo peor que matar. Me había convertido en un vínculo. Alguien entre los dos mundos, alguien que los muertos veían como un pasaje. La semana siguiente, una paciente del ala psiquiátrica fue encontrada con arañazos en el cuerpo, diciendo que un hombre de dientes dorados le hablaba todas las noches. Cuando me llamaron para atenderla, sus ojos se fijaron en mí como si ya me conocieran. Susurró algo que el enfermero al lado no pudo oír, pero que para mí fue claro. Él dijo que tú abriste la puerta. Esa noche volví a la antigua sala, llevando conmigo un frasco de agua bendita que doña Lucha me había dado, sin conocer todos los detalles. La puerta estaba cerrada esta vez, pero algo en el ambiente decía que solo parecía estar cerrada. Los fantasmas ya no esperaban dentro. Estaban esparcidos por el hospital. La sala era solo un símbolo. El verdadero portal ahora era yo. Al acercarme, sentí el aire pesado, como si me succionaran de adentro hacia afuera. Mi cuerpo reaccionó con escalofríos. Las rodillas cedieron, y la luz del pasillo parpadeó una vez antes de apagarse por completo. En la oscuridad, vi sombras formándose a mi alrededor. No había sonido, solo la presión de voces mudas, como si 1000 personas intentaran hablar al mismo tiempo, pero tuvieran la boca cosida. En el centro de la oscuridad, su silueta. El coyote levantó los brazos, y en ese gesto silencioso, comprendí que su venganza no era contra quienes lo mataron, sino contra todos los que permitieron que la muerte fuera olvidada. Culpaba al hospital, al sistema, a la ciudad, y ahora, a través de mí, quería esparcir su presencia como una epidemia. No quería solo regresar, quería arrastrar a otros consigo, usar los pasillos como venas por donde los muertos circularían,
siempre esperando, siempre creciendo. Por lo que pude entender en ese instante de revelación, ofrecía protección a los otros espíritus, siempre que siguieran su liderazgo. No era compasión, era dominio. Esos fantasmas vagaban por años, sin destino, hasta que él surgió como una especie de guía sombrío. Los organizaba, los manipulaba, y ahora usaba mi visión para manifestarse más allá de esas paredes. Me estaba convirtiendo en su mensajera. Las luces volvieron poco a poco. La puerta de la sala se abrió sola. Dentro, encontré una camilla cubierta con una sábana empapada de sangre seca. Encima, una cadena enrollada en forma de lazo, con un pequeño trozo de tela azul atado en una de las puntas. El mismo tono de los uniformes usados por migrantes detenidos por la patrulla fronteriza. Y entonces comprendí. Quería cruzar nuevamente, pero esta vez a través del alma de alguien vivo. Alguien que llevara sus marcas, alguien que viera lo que él veía, alguien como yo. A la mañana siguiente, pedí un permiso para alejarme del hospital. Dije que tenía migrañas, que necesitaba tiempo. Nadie cuestionó nada. En el fondo, sabían que había algo raro en mi mirada. Tal vez no veían lo que yo veía, pero sentían el peso. Algunos evitaban mirarme a los ojos. Otros se hacían a un lado cuando pasaba. En casa, comencé a escribir esta historia, no para pedir ayuda. Sé que ya es demasiado tarde para eso. Escribo para que, algún día, alguien la lea y entienda que en Ciudad Juárez hay más que fronteras físicas. Hay puertas espirituales que se abren sin aviso, y cuando se abren, jamás se cierran por completo. Hoy desperté con el sonido de golpes en la puerta principal. Cuando fui a ver, no había nadie. Solo marcas de manos sucias en la madera y una cruz de cobre amarrada con tiras de tela, idéntica a la que encontré semanas atrás. Él no ha terminado conmigo, aún no. Y siento que el cruce final se acerca. Las semanas que siguieron a mi alejamiento fueron como caminar descalza sobre un piso de vidrio. Cada noche traía un nuevo recuerdo, una nueva sombra, un nuevo frío que se enrollaba a mi alrededor como una sábana mojada. El silencio de la casa, que antes me tranquilizaba, se volvió solo otro vacío ocupado por ojos que no parpadeaban. En sueños, veía pasillos que no terminaban, camillas empujadas por manos invisibles, sonidos de sirenas lejanas que sonaban como gritos ahogados. Y, entre esas imágenes, él, el cruzador, observándome con una calma que me hería más que cualquier amenaza. No corría, no gritaba, no me perseguía. Solo estaba ahí, esperando que yo cediera. Cansada del miedo, pedí volver al hospital. Pero puse una condición: solo trabajaría durante el día. Dije que era por salud, por seguridad. Nadie preguntó. Tal vez, en el fondo, entendían que había algo en la noche de Ciudad Juárez que no podía ser tocado por la lógica. Al principio, todo pareció mejorar. La luz del sol, aunque filtrada por el polvo de la ciudad, me daba un hilo de protección. Los pasillos ya no susurraban tanto. Los expedientes en manos de los doctores eran solo nombres y síntomas, sin fantasmas detrás. Los rostros de los pacientes volvieron a ser solo rostros. Empecé a creer que lo había superado. La cruz de cobre seguía guardada, pero ahora envuelta en sal gruesa y un trapo blanco, según las instrucciones de una señora que encontré en una capillita cerca de Anapra. Ella no me preguntó nada. Solo dijo que a veces las almas errantes necesitan que se les recuerde que aún hay quienes las ven, pero que eso tiene un precio. Yo aceptaba ese precio, siempre y cuando él se mantuviera lejos, pero la paz que construí no duró para siempre. Mi vida fue volviendo a la normalidad poco a poco, pero algo seguía ahí. No sé explicarlo bien, era algo en el aire, una sensación extraña.
Decidí ignorarla. Años después, cuando ya casi lo había olvidado, en una mañana gris de octubre, entre el fin del verano y la primera brisa del desierto, me llamaron de urgencia para atender a un paciente en el ala desactivada, un sector antiguo que solo se usaba cuando el hospital estaba saturado. Me extrañó, porque no había ningún aviso de sobrecupo. Aún así, fui. Al entrar en ese pasillo, sentí de inmediato el olor a sangre estancada, aunque los encargados de limpieza lo mantenían impecable. La luz del techo parpadeaba. El monitor cardíaco hacía un ruido bajo y repetitivo, como una máquina intentando recordarse a sí misma que aún seguía viva. En la camilla, un cuerpo cubierto con una sábana. No había registro de ingreso. Ninguna enfermera a la vista. La ficha colgada estaba en blanco. Me acerqué dudando. Cuando toqué la sábana, un viento helado recorrió el pasillo y la puerta detrás de mí se cerró de golpe, haciendo que mi pecho casi se detuviera. La sábana se movió sola, deslizándose lentamente. Por un instante, mi cuerpo se negó a reaccionar. Ahí, tendido, estaba el cruzador. El rostro, parcialmente desfigurado, aún guardaba la ira de los que mueren antes de tiempo. La herida en el pecho parecía fresca, pero no sangraba. Los ojos abiertos me miraban como si supieran lo que yo temía. No se movió, no hizo falta. Todo a mi alrededor comenzó a cambiar. El suelo del hospital se volvió arena, las paredes se disolvieron en una cerca de alambre de púas, y el aire se volvió denso, como si estuviera dentro de una bolsa de plástico. Escuché voces en todas direcciones. Llamados, susurros, lamentos, vi rostros, cientos de ellos. Niños, hombres, mujeres, algunos con marcas de ahogamiento, otros con heridas de bala, otros solo con el vacío en los ojos. Todos me miraban como si pudiera llevarlos adelante, como si yo fuera el puente que jamás llegó. El cruzador no habló, pero su mirada decía lo suficiente. No se rendiría. Pude salir de esa sala solo cuando una enfermera abrió la puerta y me encontró caída, con la sábana enrollada en los pies. Dijeron que fue un desmayo, que tal vez fue estrés, pero yo sabía que había sido una advertencia, un recordatorio. Ese mismo día, renuncié. Nadie me detuvo. Tal vez entendieron, tal vez sintieron. Hoy escribo estas palabras en 2025. Hago atención domiciliaria. Cuido a ancianos, pacientes terminales, algunos con Alzheimer. Trabajo en silencio, con luz natural y ventanas abiertas. Evito los hospitales. Evito los turnos nocturnos. Evito lugares donde la muerte flota como humo. Pero los sueños continúan. Aún veo rostros al borde del camino. Aún escucho voces en las madrugadas cuando el viento del desierto sopla fuerte. A veces despierto con la sensación de haber caminado kilómetros, con los pies llenos de arena. Y, de vez en cuando, sueño con él, el cruzador. A veces me mira con ira, otras con súplica, y todas las veces hay una fila detrás de él, esperando que yo diga si finalmente pueden, por fin, cruzar. No sé qué hacer para que los sueños paren. Ya hace años que no vuelvo a ese hospital para nada. Cuando necesito atención médica, voy a otro hospital. Todos los días rezo y trato de cuidar mi vida lo mejor posible, pero no sé qué significan esos sueños. Siento que quieren decirme algo, pero cuando lo entienda, puede que sea demasiado tarde. Me llamo Bruno, y en 2015 todo lo que quería era conseguir una novia. Recién graduado, con un buen empleo y ganando bien, vivía solo y pensaba que lo único que faltaba en mi vida era una buena compañía. Nunca pensé que ese deseo me llevaría por un camino tan diferente y aterrador. En esa época, pasaba mucho tiempo en el celular. Estaba cansado del trabajo, de los mismos bares con las mismas caras, de una rutina que parecía más árida que el desierto alrededor de la ciudad.
Vivía solo en un pequeño departamento cerca de la Avenida de las Torres, donde el sonido de las sirenas era tan constante que mis oídos ya habían aprendido a ignorarlo. Era 2015 y trabajaba como ingeniero de software en una empresa de seguridad digital que brindaba servicios a maquiladoras. Nada muy emocionante, pero me daba buen dinero. El tiempo libre lo usaba para ver series, jugar o descargar aplicaciones de citas, con la esperanza de encontrar a alguien que me sacara de la monotonía. Fue en una de esas búsquedas sin muchas expectativas que encontré una aplicación que no tenía ningún sentido estar listada allí. Se llamaba Ciudad Espejada. El icono era minimalista, un espejo quebrado que reflejaba una silueta humana. Pensé que era algún tipo de app artística o quizás una instalación digital de alguna universidad de la ciudad. El desarrollador era anónimo. No tenía comentarios ni calificaciones, pero estaba destacada en la tienda como experimental. Me pareció curioso y, como pesaba poco, decidí instalarla. La interfaz era limpia, con botones flotantes y un mensaje inicial que me saludaba como si ya me conociera. Me pedía permiso para acceder a la cámara y al GPS, y decía que la experiencia funcionaba mejor en lugares abiertos. Era como un filtro de realidad aumentada, pero con un efecto sombrío, algo grisáceo, que hacía que la ciudad pareciera más envejecida, como una versión de Juárez de décadas atrás. La primera vez que usé la app estaba en la plaza frente al antiguo Cine Victoria. A través de la pantalla, los edificios parecían más deteriorados de lo que realmente eran. Algunas ventanas, que yo sabía que estaban intactas, aparecían rotas en la visualización aumentada. Había grafitis que no existían en la realidad y una niebla fina flotaba entre los postes. Era como si estuviera mirando una ciudad fantasma superpuesta a la mía. Al principio, me pareció fascinante. Llevaba el celular a todos lados. En el camino al trabajo, apuntaba la cámara a las calles y avenidas y veía esa versión paralela de la ciudad. Algunos amigos en el trabajo dijeron que se veía raro, y una compañera comentó que apps así podían traer virus. Yo me reía, diciendo que solo era un proyecto experimental de realidad aumentada. Usé la app por 3 días seguidos, y la ciudad espejada comenzó a revelar detalles cada vez más extraños. Las sombras parecían moverse cuando no las miraba directamente. En algunos muros empezaron a aparecer palabras en rojo, como si fueran grafitis hechos con sangre antigua. Pensé que era algún tipo de programación artística y admiré el trabajo gráfico, pero entonces empecé a ver cosas que me causaron una incomodidad real. La noche de un viernes, caminaba por la calle Ignacio Mejía cuando, al levantar el celular, vi un cuerpo extendido en el suelo, cubierto con una sábana sucia. Alrededor, 3 siluetas observaban desde lejos, paradas, todas vestidas de negro. La calle, en la vida real, estaba completamente vacía. Cuando bajé el teléfono, el cuerpo desapareció, pero la sensación de frío permaneció en mi pecho por algunos segundos. Intenté reírme de eso cuando llegué a casa. Me dije a mí mismo que era un juego visual, un tipo de AR, Alternate Reality Game, y que probablemente estaban probando reacciones humanas. Pero esa noche, dormí mal. Tuve sueños de caminar por una ciudad cubierta de polvo, donde las lámparas no se encendían y los semáforos estaban congelados en rojo. Cada paso resonaba como un lamento. El sábado siguiente, desperté con dolor de cabeza y ojos secos. Abrí la aplicación justo después del café y me quedé observando la calle frente a mi edificio por la ventana, filtrada por la app. Había alguien parado allí, de espaldas. Era una mujer con ropa de los años 80, cabello voluminoso y piel muy blanca. La observé por más de 1 minuto y no se movía. Cuando miré sin el celular, no había nadie. Pero al volver a la pantalla, ella se había volteado. El rostro estaba deformado, como si hubiera sido aplastado. El cuello, torcido.
Me sentí mareado y tiré el celular al sofá. Pasé el día intentando ignorar todo. Salí a hacer compras y decidí dejar el teléfono en casa. Pero mientras regresaba del mercado, tuve la impresión de ver a la misma mujer del otro lado de la calle. Pensé que era imaginación, que la imagen se había pegado en mi mente. Esa noche decidí desinstalar la app. Cuando terminé el proceso, respiré aliviado. El icono desapareció y el sistema me preguntó si quería enviar un comentario. Lo ignoré. Me fui a dormir pensando que todo volvería a la normalidad al día siguiente. Pero no volvió. La mañana del domingo, al caminar hacia la panadería de la esquina, vi de nuevo el cuerpo en la banqueta, pero esta vez sin usar el celular. Estaba ahí, del otro lado de la calle, frente al estacionamiento de un mercado abandonado. Cuando parpadeé, había desaparecido. En la vitrina de la panadería, las palabras en rojo estaban escritas al revés, como en un reflejo maldito. Y cuando miré mi propio reflejo en el vidrio, por un breve segundo, vi algo detrás de mí, algo alto, con piel gris y ojos profundos como agujeros. Corrí de vuelta a casa, sin decirle nada a nadie. Desde entonces, las fronteras entre lo que veía en la app y lo que veo en el mundo real comenzaron a desaparecer. Y eso fue solo el comienzo. Después de aquella mañana en la panadería, sentí que algo había cambiado dentro de mí. La sensación de ser observado no me abandonaba. La ciudad parecía cargar con un peso invisible y mis pasos se volvieron más cautelosos. Evitaba mirar a los lados y aún así tenía la impresión constante de que sombras me seguían. Fui al trabajo a principios de semana, pero algo estaba mal. En los pasillos de la empresa, percibí figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. El celular vibraba sin motivo y la aplicación Ciudad Despejada reapareció inexplicablemente entre mis apps, a pesar de estar seguro de haberla eliminado. Mi dedo dudó antes de abrir el programa. El miedo y la curiosidad me jalaban en direcciones opuestas. En la interfaz, la ciudad se mostraba más caótica que nunca. Calles destruidas, autos abandonados con las puertas abiertas y personas con los rostros cubiertos de sangre vagando sin rumbo. La niebla se volvió espesa, casi palpable, como si pudiera envolverme y aprisionarme. Dejé de ir a la oficina en los días siguientes. Preferí quedarme en casa, pero la ansiedad era asfixiante. Busqué explicaciones en internet, pero no había nada concreto sobre la app, ni en español ni en inglés. Algunos foros hablaban de aplicaciones malditas y realidades alternativas, pero nada se vinculaba directamente con Ciudad Juárez. En la calle, la gente comenzaba a notar algo extraño. Amigos que todavía hablaban conmigo comentaban que los ruidos nocturnos parecían más intensos. Un compañero mencionó que escuchó llantos cerca del canal y otra amiga habló de sombras en el puente internacional. Pero no me atrevía a preguntar si habían visto la app o las imágenes horribles. El miedo a parecer loco era más fuerte. Las noches se volvieron aún peores. Me despertaba con la sensación de que algo había tocado mi rostro. El sonido de pasos detrás de la puerta del cuarto. En uno de esos momentos intenté ignorar, pero una voz susurró mi nombre, o al menos eso fue lo que entendí, y mis ojos quedaron fijos en la oscuridad. Cuando miré el celular, la pantalla mostraba la avenida Juárez como un corredor apocalíptico, con cuerpos colgados en postes y demonios caminando entre ellos. La imagen era tan real que, por un momento, pensé que estaba atrapado en esa escena. Comencé a evitar el espejo del baño, porque veía reflejos que no eran míos. A veces, una figura con ojos negros y sonrisa amplia aparecía detrás de mí, desapareciendo en cuanto parpadeaba. Era como si la ciudad despejada hubiera invadido mi realidad. Una noche, al caminar por la calle para tomar un poco de aire, vi al mismo demonio que aparecía en la app, parado en la esquina de mi cuadra.
Parecía esperar a alguien, inmóvil, con un aura que consumía la luz a su alrededor. No pude gritar ni correr, solo lo vi desaparecer en un parpadeo. En el trabajo, mis compañeros me evitaban. Decían que estaba extraño, que parecía hablar solo y que sus celulares también habían mostrado la app, aunque no la instalaran. Alguien comentó que la tecnología estaba embrujada, que aquello era obra de algo que la ciencia no podía explicar. Sentía que la línea entre lo digital y lo real se desvanecía, como si la ciudad despejada estuviera consumiendo no solo la pantalla de mi celular, sino todo a mi alrededor. Esa misma semana, desperté y encontré el celular encendido en la página de la AP. La imagen me paralizó. Un río rojo corriendo entre los edificios, mientras sombras con ojos vacíos observaban desde la penumbra. Al intentar cerrar la app, el teléfono se congeló y se reinició solo. En la desesperación, intenté borrar todo del teléfono, resetearlo, pero la app siempre volvía, aunque no aparecía como instalada. Sentía que ya no era solo un programa, era una ventana hacia algo que me estaba jalando hacia adentro. La ciudad despejada estaba viva, y yo era su prisionero. Los días siguientes fueron un descenso en un túnel sin luz. La realidad y la imagen aumentada se entremezclaban de una forma que me costaba entender. Cada vez que miraba por la ventana, veía sombras que no deberían estar ahí, cuerpos sin vida que aparecían y desaparecían al ritmo de mis parpadeos. Intenté mantener la calma. Pensé que mi mente podría estar jugando trucos por el estrés, pero no era así. Lo que veía tenía textura, peso y hasta un olor a muerte que impregnaba el aire en ciertos lugares. Empecé a notar que esas apariciones se movían a mi alrededor como si me acecharan, esperando un momento para atraparme. En una ocasión, mientras caminaba por el centro, el demonio apareció nuevamente en una esquina, esta vez más cercano. Su figura oscura parecía absorber la luz que lo rodeaba, y su mirada penetrante hacía que todo el ruido de la ciudad se volviera un susurro lejano. Sentí que mi cuerpo se congelaba, que no podía mover ni un músculo, y aunque sabía que no debía, mi mirada se fijó en él hasta que desapareció en un estallido de oscuridad. Las noches se volvieron imposibles de soportar. Me despertaba varias veces con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama, o que unas manos invisibles rozaban mi piel. En esos momentos mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Intenté buscar ayuda, pero al contar lo que me pasaba, los demás solo me miraban con escepticismo. Algunos dijeron que estaba loco, que necesitaba descansar más. Otros se mostraron preocupados, pero ninguno entendía la magnitud de lo que estaba viviendo. El teléfono seguía siendo una fuente constante de terror. A pesar de mis intentos por desinstalar la aplicación o apagar el dispositivo, el app reaparecía solo, y con él las imágenes y las voces que ya empezaban a infiltrarse en mi mente. En ocasiones, el teléfono vibraba sin que nadie lo llamara, y en la pantalla aparecían mensajes crípticos, escritos en un español antiguo que no podía entender, pero que me llenaban de angustia. Un día, al revisar el historial del teléfono, encontré que la app se había instalado sin que yo la bajara. Era como si alguien o algo hubiera tomado control de mi dispositivo para mantenerme conectado con esa realidad oscura. Sentí que ya no podía escapar, que la ciudad despejada me había elegido para ser parte de su maldición. El límite entre la tecnología y el mundo espiritual se había roto y yo estaba atrapado en el medio. Después de semanas viviendo con un terror constante, decidí intentar una solución sencilla, pero que parecía ser la única que podría funcionar. Cambié de celular. El nuevo aparato no tenía la aplicación instalada, y ni siquiera intenté descargarla de nuevo. Poco a poco, las apariciones comenzaron a desaparecer,
como si estuvieran atrapadas en la aplicación y en el teléfono antiguo. La vida volvió a la normalidad. Las sombras, los cadáveres y el demonio de la ciudad despejada parecían haberse regresado al otro lado del espejo digital. Intenté seguir adelante, olvidar todo eso. Hace 2 años me casé con Lana. Ella nunca vio nada de lo que yo pasé, y eso me daba un poco de paz. Mantenía el celular siempre conmigo, reacio a descargar cualquier cosa nueva. Evitaba lugares y momentos donde las apariciones aparecían con más frecuencia. La ciudad despejada parecía un capítulo cerrado en mi vida. Pero en una tarde de 2024, todo cambió. Al salir de casa, sentí un escalofrío, y por un instante vi una figura familiar, el demonio. Estaba ahí, en medio de la calle, invisible para todos, excepto para mí. Mis ojos se llenaron de pánico. Cuando regresé a casa, tomé el celular para intentar encontrar alguna explicación. Para mi horror, ahí estaba, la aplicación, instalado y listo para abrirse. Yo no la descargué, no toqué el teléfono más allá de lo habitual. Le pregunté a Lana si había descargado la aplicación, pero puso una cara de sorpresa, casi ofendida, y me dijo que no tocaba mi celular. No le conté nada, no quería parecer loco ni involucrarla en eso. Nadie había tocado mi teléfono, ni en casa ni en el trabajo, estaba seguro de eso. Desde entonces, cargo el aparato conmigo todo el tiempo, pero no hay explicación para cómo volvió la aplicación. En un intento por deshacerme de ella, compré otro celular. Pero semanas después, la app regresó, como si me siguiera, como si me casara. Nunca volví a abrir la aplicación. No quiero revivir esa pesadilla. Pero a veces, por la noche, cuando todo está en silencio, siento que me está esperando. Y temo que, algún día, tendré que enfrentar la ciudad despejada una vez más. Buenas noches, comunidad. Me llamo Alessandro. Siempre he considerado Ciudad Juárez como mi hogar. Nací y crecí aquí, entre los barrios polvosos y los muros pintados con santos y calaveras, entre procesiones bulliciosas y tardes calurosas en las que los niños corrían por las calles con tamales en la mano. En 2009 tenía una vida sencilla, como la mayoría de mis vecinos, un trabajo honesto en una maquiladora textil, 2 hijos pequeños y una esposa que mantenía nuestro hogar funcionando con una precisión casi sagrada. No tomaba, no apostaba, e iba a misa siempre que el cansancio no me vencía. En esa época, circulaba una historia por la colonia, una de esas leyendas urbanas que nacen en los callejones y crecen entre los murmullos de las abuelas y los chismes de la barbería. Decían que todas las noches aparecía una mujer en el puente Santa Fe, una figura vestida de blanco, con el cabello largo y mojado, que se lanzaba al río Bravo sin dejar rastro. Algunos aseguraban que era el espíritu de una mujer traicionada, otros decían que era una bruja o un alma en pena condenada a repetir eternamente el último momento de su vida. Lo que asustaba no era la visión en sí, sino lo que venía después. Contaban que quienes intentaban ayudarla terminaban perdiendo la razón, viendo cosas extrañas o incluso desapareciendo. Confieso que no prestaba atención a esas cosas. Siempre he sido práctico, guiado por lo que se puede ver y tocar. Creía en Dios, claro, como buen mexicano, pero también sabía que a mucha gente le gustaba inventar historias para darle sentido a lo que no entendían. Tal vez era miedo, tal vez aburrimiento, pero el puente era real. El río era real, y los cuerpos que a veces aparecían en las orillas también. Eso sí me preocupaba más que cualquier fantasma. Solía evitar el puente Santa Fe cuando podía. No por temor, sino porque mi ruta al trabajo iba por otro lado. Incluso cuando alguien mencionaba a la mujer del puente en el camino, yo solía bromear o cambiar el tema. Nunca vi sentido en alimentar ese tipo de superstición, sobre todo con mis hijos pequeños creciendo y repitiendo todo lo que escuchaban. Recuerdo que una vez,
En el mercado, una señora comentó que la mujer había vuelto a aparecer en las últimas noches. Lo dijo como si fuera el pronóstico del clima, con naturalidad, como si fuera solo otro fenómeno de la ciudad. Otra vecina contó que su esposo había visto algo extraño en el puente y ahora no salía de casa, asustado hasta de su propia sombra. Escuché todo en silencio, pensando que quizá el hombre solo estaba agotado del trabajo, como muchos de nosotros. Era fácil ignorar esas historias, era fácil reírse, hasta que, una noche, ya tarde, cansado y sudado, me tocó pasar por ahí. Aquella noche de agosto, el calor era más sofocante de lo normal, incluso después de las 9. Tuve que quedarme más tarde en la fábrica porque una de las máquinas se trabó y me dejaron salir casi a las 10. El camión que siempre tomo ya no pasaba con frecuencia, así que decidí regresar caminando. Tomé el camino más directo a casa, aunque eso significaba cruzar el maldito puente Santa Fe. La ciudad estaba más silenciosa que de costumbre. Los postes alumbraban la banqueta con una luz débil y amarillenta, y las sombras parecían alargarse demasiado, como si quisieran alcanzarme. Caminaba escuchando mis propios pasos y el ruido lejano de los carros en la frontera. Cuando llegué al inicio del puente, dudé por un momento. Recordé las historias, claro, pero no podía regresarme. Mi cuerpo estaba cansado y mi cabeza solo quería la almohada. Entonces la vi. Estaba de pie, en medio del puente, cerca de la baranda. Llevaba puesto algo blanco que ondeaba con el viento caliente de la noche. El cabello se le pegaba a la espalda como si estuviera mojado. No notó que yo llegaba. Estaba quieta, con las manos sobre el barandal, mirando fijo al río. Mi corazón se aceleró. Lo primero que pensé fue que estaba por lanzarse. Quise gritar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Aún así corrí hacia ella, con los pies pesados, el sudor bajando por mi frente. Cuando estuve a unos metros, volteó el rostro. No sé explicar lo que sentí. Su mirada estaba vacía, no pedía ayuda, ni mostraba miedo. Era como si ya supiera que yo estaba ahí, como si me esperara. Y entonces saltó. Corrí hasta la orilla y miré hacia abajo, esperando ver su cuerpo cayendo entre las piedras o perdiéndose en la corriente. Pero no había nada, ni salpicaduras, ni un solo sonido de impacto. Solo el río corriendo lento, negro como el carbón, reflejando las luces lejanas de la ciudad. Me quedé ahí, con las manos apretadas al metal oxidado, tratando de entender qué acababa de pasar. Regresé a casa aturdido. No podía pensar en otra cosa durante el camino. Al entrar, mi esposa, Lucía, aún estaba despierta, esperándome como siempre cuando tardaba. Le conté lo que vi, aún sin aliento. Se puso pálida, se persignó y dijo que eso no era una mujer viva, que según su abuela, esa figura del río ya había sido vista antes, siempre igual, siempre con el mismo final. Pero no quise aceptar eso. Algo dentro de mí se negaba a creer que había visto un fantasma. Llamé a la policía y conté lo que había pasado. Me pidieron que esperara en casa. 10 minutos después, tocaron a la puerta. 2 agentes vinieron a hacerme preguntas. Volvimos al puente, revisaron la zona, enfocaron luces al río, hasta mandaron una lancha de patrullaje desde el otro lado. No encontraron nada. Dijeron que tal vez vi mal por el cansancio, que quizá era alguien que se escapó rápido. Agradecieron la llamada y se fueron, pero yo sabía bien lo que había visto. Y esa noche solo fue el comienzo. Esa misma madrugada, tuve el primer sueño. Estaba de nuevo en el puente, y ella estaba ahí, parada igual que antes. Al acercarme, volteó otra vez, solo que esta vez no tenía ojos. Su rostro parecía disuelto, como si el agua se lo hubiera llevado. Aunque no tenía boca, juraría que murmuraba algo, y ese murmullo era como una corriente que me jalaba los pies. Me desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. En los días que siguieron, el sueño se repitió.
A veces solo era su imagen. Otras veces me veía dentro del río, hundiéndome, mientras ella me jalaba de los tobillos. Lucía notó que yo andaba raro. Le dije que eran pesadillas, pero ella sabía que había algo más. Mi vida, que siempre había sido tranquila, empezó a desmoronarse. Olvidaba cosas en el trabajo, llegaba tarde, se me fue el hambre. Los niños preguntaban por qué ahora dormía en la sala, pero yo evitaba el cuarto. Era ahí donde los sueños venían con más fuerza. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de dormir. Siempre he sido un hombre de fe sencilla, pero constante. Crecí con mi madre enseñándome a rezar antes de dormir, y mantuve esa costumbre por respeto a su memoria. Después de que comencé a soñar con esa mujer, mis oraciones cambiaron de tono. Ya no eran agradecimientos ni peticiones generales, sino súplicas directas, desesperadas, para que eso se fuera. Las noches empezaron a doler. Cada vez que cerraba los ojos, era como si me hundiera directamente en el río. Al principio, solo la veía ahí abajo, parada, mirándome desde el fondo del agua. Luego, empecé a sentir que quería tocarme, y finalmente, comenzó a jalarme. En uno de los sueños, me agarró del brazo y me arañó la piel. Desperté gritando, y tenía una marca roja en el mismo lugar. Era superficial, pero real. Lucía se desesperó. Me dijo que me estaba perdiendo, que debía buscar a un padre. Fuimos a la iglesia de San Lorenzo, y el padre Francisco me escuchó en silencio. No dudó. Dijo que otros le habían contado historias parecidas a lo largo de los años, pero que casi nadie hablaba de eso en voz alta por miedo. Algunos decían que la mujer era el alma en pena de una joven que se suicidó ahí en los años 60, después de que su prometido la dejara plantada en el altar. Otros creían que era un espíritu más antiguo, algo ligado al mismo río Bravo, algo que exigía vidas. El padre me dio un rosario bendecido y me recomendó mantenerme alejado del puente, sobre todo de noche. Regresé a casa con una mezcla de alivio e inquietud. Esa noche dormí con el rosario en la mano, y por primera vez en muchos días soñé con un lugar seco, un campo, un árbol. La mujer no apareció, pero eso duró poco. 3 días después, todo volvió, peor. No eran solo sueños, empecé a verla de reojo durante el día. Una vez, en la fila de la tortillería, vi su reflejo en el vidrio. Volteé de inmediato, pero solo había una señora con bolsas. Otro día, pensé que estaba parada al otro lado de la calle, junto a la escuela de los niños. Parpadeé y desapareció. La peor vez fue cuando desperté de madrugada con sed. Fui a la cocina por agua, y al pasar por la sala, noté que la ventana estaba abierta. Me pareció raro, porque Lucía siempre cerraba todo antes de dormir. Cuando me acerqué para cerrarla, vi algo parado en medio de la calle. Era ella. Aunque no había luz directa, pude distinguir la forma del vestido empapado, el cabello pegado al rostro, los brazos caídos, el cuerpo temblando levemente, como si el viento la atravesara. Y aunque estaba lejos, aunque era de noche, sentí que sus ojos estaban fijos en los míos. Cerré la cortina de golpe y volví al cuarto con las piernas flojas. Esa mañana no pude trabajar. Me senté en la banqueta con el rosario en las manos, mientras los niños jugaban dentro de la casa y Lucía hablaba por teléfono con su comadre. Ya no sabía si estaba despierto o dormido. Empecé a sentir un olor constante a agua sucia, como si estuviera empapado todo el tiempo. Mi salud empezó a empeorar. Dolores de cabeza constantes, náuseas, cansancio. El doctor dijo que era estrés, tal vez insomnio, pero yo lo sabía. La mujer del puente me estaba llevando, poco a poco, hacia el río, y ni siquiera necesitaba que yo pusiera los pies en el agua. Comencé a evitar dormir. Tomaba mucho café, caminaba de madrugada, me distraía con cualquier cosa.
Lucía ya no sabía qué hacer y los niños empezaron a tenerme miedo. Hablaba solo a veces, respondía cosas al aire, como si ella me llamara con palabras que solo yo podía oír. No era solo su presencia, era su promesa. La promesa de que un día, cuando cerrara los ojos por última vez, despertaría bajo el agua y quedaría atrapado en el fondo del río, junto con todos los otros que intentaron salvarla. Durante semanas después de aquel último sueño, en el que ella me llamaba para que la acompañara al fondo de las aguas, sentí que también yo me estaba hundiendo. No en aquellas aguas oscuras del río Bravo, sino en un silencio sombrío dentro de mí. Empecé a evitar pasar cerca del puente. Cambiaba mi ruta aunque eso me costara tiempo. Y cada vez que veía a una mujer sola caminando por la noche, se me erizaba la piel entera. Tenía que hacer algo. No para alejarla de mí, porque para entonces ya no creía que eso fuera posible, sino para tal vez traerle un poco de paz a esa alma. Busqué al padre Juan, de la parroquia cerca del centro, el mismo que bautizó a mis hijos. Le conté todo con la mayor honestidad posible. Esperaba que se riera o que me dijera que buscara ayuda médica, pero no. Me escuchó en silencio, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de compasión. Dijo que a veces, cuando un alma sufre una muerte violenta o muy dolorosa, puede quedarse atrapada en este mundo. Según él, aquella mujer no solo quería asustarme. Tal vez estaba pidiendo ayuda, aunque de una manera torpe y aterradora. Me sugirió que rezara por ella, que encendiera velas en su nombre, que dejara flores en el lugar donde se aparecía, y si era posible, que mandara ofrecer una misa por su alma. Esa misma semana seguí todos sus consejos. Una tarde nublada, caminé hasta el puente Santa Fe con un pequeño ramo de claveles blancos y rojos, los mismos que mi esposa usó en el cabello el día de nuestra boda. Encendí 2 veladoras al pie de una de las columnas y me quedé en silencio un rato. No vi a la mujer. No se levantó ninguna niebla extraña del río. No hubo gritos, ni presencias, solo el sonido constante del agua corriendo y una brisa leve que me erizaba los vellos de los brazos. El domingo siguiente, el padre Juan celebró una misa por un alma no identificada. Yo, mi esposa y los niños estábamos ahí. Nadie más sabía el motivo de esa intención y fue mejor así. Después de eso, el cambio fue casi inmediato. Las noches volvieron a ser tranquilas, no más sueños extraños, no más figuras al pie de la cama, ningún rostro pálido mirándome desde la ventana. Por un tiempo, creí que la historia había terminado, que la mujer había encontrado la paz, que mi papel había sido ese: darle descanso a alguien que nadie más se molestó en recordar. Pasaron 2 años. Mis hijos crecieron, mi trabajo siguió. La rutina volvió a la normalidad. Hasta que, una noche, dormí profundamente, sin preocupaciones, y volví a soñar con ella. El sueño era claro como el día. Estaba a la orilla del río, justo donde había dejado las flores. El cielo estaba oscuro, pero no parecía que fuera a llover. El agua se veía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Y entonces, ella apareció. Surgió sobre el agua, con el vestido mojado pegado al cuerpo, el cabello largo goteando en mechones empapados. Pero esta vez, no había desesperación en sus ojos, solo una calma helada. No dijo nada con la boca, pero la escuché. Dentro de mi mente, como si las palabras fueran parte de mis propios pensamientos. Agradezco tanto tu dedicación. Vendré por ti para que estés conmigo para siempre cuando llegue la hora. Gracias por no dejarme sola. Me desperté jadeando. Tenía los puños cerrados, la almohada empapada en sudor. A mi lado, mi esposa dormía en paz, sin saber que algo había vuelto para mí. Desde entonces, no he vuelto a soñar con ella, pero el peso de sus palabras sigue conmigo. Me pregunto,
en los momentos más silenciosos de la noche, que quiso decir con «cuando llegue la hora». ¿Será cuando yo muera? ¿Será una hora que ella misma ha elegido? Tengo miedo de dormir y no despertar. Tengo miedo de que un día, a la orilla del puente, mis hijos escuchen una voz llamándome por mi nombre. La verdad es que, al intentar darle descanso a esa mujer, puede que me haya condenado a acompañarla para siempre. Me llamo Claudia, vivo en Ciudad Juárez, México. Cuando esto sucedió, yo tenía 22 años. Esta historia comenzó en 2010, cuando conseguí mi primer empleo en una empresa local de telemarketing. Fue un momento importante para mí y para mis padres. Estaban muy orgullosos, sobre todo mi papá, que siempre me decía que el trabajo era el camino hacia una vida mejor. Desde pequeña, crecí en una casa sencilla con mis padres, y ser hija única hizo que fuera muy cercana a ellos. Siempre fui una chica tranquila, dedicada a los estudios y a la iglesia, asistiendo a misa los domingos con mi familia. Cuando conseguí la vacante para el turno nocturno en telemarketing, me sentí afortunada, aunque sabía que sería un trabajo difícil. La empresa estaba en un edificio modesto en el centro de la ciudad, con pasillos estrechos y salas llenas de mesas alineadas, iluminadas por luces fluorescentes que parecían nunca apagarse. El ambiente era demasiado silencioso para la hora de la noche, y pronto noté que pocas personas querían trabajar en ese turno. Al principio, todo parecía normal. Estaba emocionada por aprender y dar lo mejor de mí, pero desde las primeras semanas comencé a sentir algo extraño. En los pasillos del edificio, cuando todos ya se habían ido, sentía una presencia, una sensación incómoda que no podía explicar. A veces, parecía escuchar pasos a lo lejos, un susurro casi inaudible, pero cuando miraba, no había nadie. Algunos compañeros más antiguos hablaban, en voz baja, sobre un empleado que había muerto ahí durante el turno nocturno, hace 2 años. Decían que había sufrido un infarto fulminante, solo en la oficina. Nadie hablaba mucho de eso, como si fuera una historia prohibida, solo para asustar a los nuevos. Yo intentaba no darle importancia. Pensaba que era cosa de mi imaginación, fruto del cansancio y la soledad del turno. Pero poco a poco, noté que esa llamada presencia parecía elegir a algunas personas para quedarse cerca. Me sentía observada, y en ocasiones veía sombras fugaces en los bordes de mi campo visual. Al principio, creía que era miedo natural del nuevo empleo y evitaba comentar con mis padres para no preocuparlos. Pero dentro de mí crecía una inquietud que no podía explicar. ¿Qué era esa presencia? ¿Por qué parecía tan cercana a mí? El primer mes en el turno nocturno pasó rápido para mí. La rutina era cansada, pero me gustaba la independencia que me daba el trabajo, sobre todo porque era mi primer empleo. Mis padres estaban orgullosos, siempre animándome a dar lo mejor de mí, aunque preocupados por el horario. La empresa de telemarketing estaba en un edificio sencillo en el centro de Ciudad Juárez, con pasillos estrechos y luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Un ambiente que parecía más frío de lo que debería. Desde las primeras semanas, empecé a notar pequeñas cosas que no podía explicar. A veces, cuando estaba sola en mi cubículo, sentía una presencia. Era como si alguien estuviera ahí, observándome desde lejos, pero cuando volteaba la cabeza, no había nadie. Otros compañeros del turno nocturno hablaban sobre ruidos extraños y sombras que pasaban rápidamente por los pasillos, pero yo siempre pensaba que era cosa de mi cabeza o del cansancio. Una noche, mientras atendía llamadas, la computadora emitió un fuerte chasquido y la pantalla se apagó. Cuando intenté prenderla de nuevo, el sistema no respondía. Fue hasta que me levanté para pedir ayuda que escuché pasos lentos, pesados, pero sin que nadie fuera visible.
El silencio del edificio parecía aumentar con cada instante. Pensé en salir a buscar a alguien, pero algo me lo impedía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera allí parada. Esa misma noche sentí un escalofrío que nunca antes había sentido, un frío que subía desde la espalda hasta la cabeza, y una sombra pasó frente a mí tan rápido que apenas podía creerlo. Cuando conté esto a mis compañeros al día siguiente, algunos palidecieron, otros simplemente me miraron como si realmente hubiera visto un fantasma. Fue cuando descubrí que el antiguo empleado, que murió súbitamente de un infarto en la misma oficina, solía elegir a algunos novatos para quedarse cerca. Lo que me asustaba no era solo la idea del espíritu rondando, sino saber que parecía fijar su mirada en mí. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad, y cada noche la presencia se hacía más intensa. Empecé a tener dificultades para dormir. Mis sueños estaban perturbados por imágenes de esa sala oscura donde él había fallecido. Mi mente trataba de convencerme de que era solo cansancio, pero mi cuerpo decía lo contrario. Los sucesos extraños comenzaron a intensificarse en el turno nocturno. Al principio, era solo una sensación incómoda, un frío que recorría mi espalda, o ruidos leves en los pasillos cuando estaba concentrada en mi trabajo. Pero pronto, esas pequeñas molestias se convirtieron en manifestaciones más claras. Una noche, mientras estaba sola en la oficina, las luces parpadearon y una sombra se deslizó rápidamente frente a mí, casi rozándome. No había nadie más, eso lo tenía claro, pero el miedo me paralizó por unos segundos. En otra ocasión, escuché pasos detrás de mí, y cuando volteé, el lugar estaba vacío. Mi teléfono empezó a vibrar sin ninguna llamada o mensaje, como si alguien estuviera tratando de comunicarse. Las sillas del pasillo se movían solas, puertas se cerraban de golpe y sentía que alguien respiraba muy cerca, pero al mirar no encontraba nada ni a nadie. Había momentos en los que la temperatura bajaba drásticamente y en esos instantes sentía una presencia que no podía ignorar. Era como si alguien estuviera vigilándome, acompañándome, pero no de una manera amigable. Cada vez más, las voces y susurros comenzaron a rondar mi cabeza, palabras indistintas pero cargadas de tristeza y desesperación. El ambiente del trabajo, que antes me parecía normal y hasta divertido, se volvió opresivo y angustiante. Empecé a preguntar discretamente a algunos compañeros que llevaban más tiempo allí, y nadie mencionaba algo concreto, solo rumores y cuentos vagos sobre un antiguo empleado que falleció en la oficina hace algunos años, de un infarto repentino. Nadie sabía bien qué había pasado con su espíritu, pero decían que a veces se aparecía, especialmente en el turno de la noche. Aunque no sabía su nombre ni su historia completa, empecé a temer que esa presencia fuera la misma que me seguía y que, de alguna forma, estaba buscando algo conmigo. Una noche, durante el descanso para comer un bocadillo, decidí sentarme en un rincón más tranquilo de la zona común de la empresa. Mientras comía mi sándwich, uno de los empleados más antiguos, Ramón, notó mi expresión cansada y la inquietud que no podía ocultar. Se acercó despacio, con una mirada seria, y me dijo que quería contarme algo importante, algo que pocos tenían el valor de mencionar. Ramón me contó la historia de Antonio, un empleado que había trabajado en esa empresa durante aproximadamente un año. Antonio era un hombre sencillo, que necesitaba mucho el trabajo para mantener a su familia. Sin embargo, en una mañana fatídica, cuando se enteró que sería despedido por no cumplir las metas exigidas, sufrió un infarto fulminante dentro del edificio, justo en el pasillo. Desde ese día, se dice que el espíritu de Antonio nunca abandonó la empresa. Por las noches, varios empleados e incluso vecinos del área aseguran haber visto una figura vagando por los pasillos silenciosos, a veces como una sombra, otras casi humana,
pero siempre con una expresión triste y atormentada, como si llevara una profunda pena. Ramón explicó que Antonio parece tener una extraña obsesión con los empleados nuevos. Elige a algunos para marcarlos. No es algo visible, pero siente que Antonio reconoce algo especial o perturbador en esas personas, una señal que solo él puede percibir. Después de ser marcado, el empleado empieza a sentir presencias, a escuchar susurros, a ser perseguido por sombras que nadie más puede ver. La advertencia de Ramón fue clara. Quien es marcado debe renunciar lo antes posible, porque la maldición de Antonio puede convertirse en una prisión. Contó que hubo un caso en el que un empleado vio a Antonio, ignoró la advertencia y no dejó la empresa. Días después, fue atropellado frente al edificio al salir del trabajo, casi perdiendo la vida. Yo me asusté, pero también necesitaba el empleo. Ese dinero era importante para mí y para mi familia. Decidí seguir adelante, tratando de ignorar el miedo creciente que me consumía cada noche. Con el tiempo, las cosas solo empeoraron. Las sombras se hicieron más constantes. A veces, al pasar por pasillos oscuros, sentía una presencia detrás de mí y el aire se volvía frío. Los objetos parecían moverse solos, las luces parpadeaban y los aparatos se apagaban sin razón. Cada noche trataba de mantener la calma, pero el cansancio y la angustia me dejaban exhausta. Hasta que, finalmente, después de meses de terror silencioso, no pude más y renuncié. Pero lo que no esperaba era que, aún lejos de ese lugar, la marca de Antonio me había seguido. Hasta hoy, en 2025, siento que una parte de mí quedó atrapada en esa empresa, en esa oscuridad. En casa, a veces siento que me observan, aunque no haya nadie. En el trabajo, en todos los lugares donde he estado desde entonces, tengo la sensación de que alguien está detrás de mí, pero cuando volteo, no hay nadie. Ya busqué ayuda. Una vez hablé con un padre, quien me dijo que rezara por su alma. Hice todo lo que el padre me indicó, pero no funcionó. En todos los lugares a donde voy, siento presencias invisibles, como si Antonio me hubiera dado el don de ver lo que otros no ven. Pero, a veces, pienso que tal vez solo sea el trauma, que me estoy volviendo loca. Nunca le conté esto a nadie. Les dije a mis padres que trabajar en el telemarketing era agotador, con metas irreales, y que quería algo mejor para mí. Cambié de profesión, me volví recepcionista, después secretaria, trabajé en diferentes empresas, pero lo que viví en ese telemarketing nunca me abandona por completo. No sé explicar qué dejó Antonio conmigo, esa conexión invisible que me persigue. Solo sé que mi vida cambió para siempre aquella noche y temo no volver a tener paz.